Hola, ¿qué tal? Yo soy Mirella. Y yo soy Lisbeth y juntas somos Brujas Brujas Cósmicas. Cósmicas. Bienvenidos una vez más a este podcast tan maravilloso en el que estamos muy contentas de seguir compartiendo. Y bueno, el día de hoy me gustaría primero entrar como en una reflexión en la que creo que sin querer la misma energía nos ha estado guiando y hago la reflexión de que empezamos a ver y a platicar y a hablar sobre el alma, qué es el alma, el recorrido álmico, la familia álmica, los pactos del alma. Y luego con nuestra gran amiga y guía Val, que viene a hablar del trauma, Así ¿no? es. Y nos viene a hablar también de cómo funciona nuestro cerebro y ciertas técnicas que nos van a ayudar. Y entonces nos damos cuenta que todo nos llevó al tema que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre las heridas del alma y creo que justo estuvo muy padre que todo se diera de esta manera, porque la mayor parte de la gente que nos ha estado siguiendo ya sabe qué es el trauma, ya sabe qué es el alma, ya tiene ciertos conceptos y si no, regrésense a vernos para que puedan ir checando de qué estamos hablando. Y esto nos va a introducir mucho al tema del día de hoy, ¿no? Mire, y bueno, para empezar, dinos, ¿cuáles o qué son las heridas del alma? Así es. Mucho se habla de ellas y a veces, pues, es muy bonito, como tú dices, el haber tenido como ya una preparación en nuestros episodios anteriores y, pues, bueno, hoy venimos con esto. Voy a iniciar con algo que tal vez ya hemos hablado, y que lo declaramos como una verdad para nosotras porque la hemos podido experimentar, que nosotros elegimos la familia a la que llegamos, elegimos todas las almas que nos van a apoyar en nuestro proceso de crecimiento y evolución. Y entonces, con esta idea, en este tenor que yo elijo la familia en la que me encuentro, también elijo, la familia que me va a detonar estas heridas, ¿no? ¿De qué va esto? Yo nazco, elijo una familia, unos padres, un entorno, también hermanos alrededor, y yo vengo como un alma auténtica. Un alma original, un alma llena de virtudes, fortalezas, también cosas a seguir aprendiendo, a seguir, creciendo, a seguir evolucionando. ¿Y qué ocurre? Que me enfrento a que llego a una familia con sus propias normas, lineamientos, con sus propios, ¿cómo se? Patrones. Exacto, patrones, creencias, en sí, lineamientos, ¿no? Y después se unen los lineamientos, creencias y demás de la cultura en la que elegí estar, ¿no? Ujú. Ejemplo, nosotras que estamos en México. No son los mismos que pueden, existir en otro país del Ujú. mundo. Y luego también podemos, aumentarle todo esto colectivo, estas creencias que viven en el inconsciente que todos compartimos, entendiendo que el inconsciente colectivo es este lenguaje universal que todos como humanidad compartimos y que de alguna manera nos hace movernos hacia lo mismo, tener las mismas experiencias, entendimientos desde un lenguaje no verbal, pero que sí desde la conciencia de unidad compartimos. Y entonces yo llego con todo, ¿no? Como alma pura, maravillosa, con todo el ímpetu de venir a mostrarme como soy, con mi originalidad y, oh, sorpresa, que no puedo ser auténticamente yo porque mi familia ya tiene ciertas creencias, ciertos lineamientos. Y entonces me enfrento a una realidad. Esto que acabo de decir hasta el momento es la primera etapa. Y llega la segunda etapa, me enfrento al dolor de decir: "No puedo ser como yo quiero auténticamente", porque existe el: "Oye, niña, no hables así delante de los adultos. Oye, calladito te ves más bonito. No te pares así porque, incomodas. Ujú. No hables de cierta manera porque el tío se puede ofender". Ujú. Sin fin de cosas, ¿no?, que te dicen.
Y que tú desde pequeño, aunque no te lo dijeran, porque mucho del lenguaje que nosotros o la Manejamos. comunicación que tenemos como seres humanos es no verbal. Ujú. El niño, por muy pequeño que sea, desde bebecito, empieza a darse cuenta que el hecho de ser como es él puede que incomode, que no sea tan bien aceptado. Ujú. Entonces, ¿qué hace? Ah, ok. Primero llega la tercera etapa, la crisis, la rebeldía. No soy como yo quiero ser, entonces hago berrinche, me enojo, me pongo en un estado de incomodidad, incluso hago rabietas. Lo que se conoce como la crisis de los 2 años, que muchos lo asemejan a la crisis de la adolescencia, donde el niño está expresando una incomodidad, un por qué no se me permite y pasa. Entonces, llega la cuarta etapa. Entre la tercera y la cuarta etapa se genera algo que nosotros llamamos las máscaras a partir de una herida que se gesta en el niño. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no puedo ser de tal manera, me despersonalizo. Tapo mi originalidad, mi autenticidad, lo que yo vengo a expresar, y entonces me genero una máscara para que pueda ser aceptado por otros, por mi familia, por mis compañeros de escuela, por mis maestros, por la cultura en general, ¿no? Y ¿qué pasa con esta máscara? Que voy creando toda una personalidad nueva para que me acepten. Y muchas veces en esto tiene que ver con que para que yo me acepte. Muchas veces para que yo me acepte, entonces tengo que cambiar. Y bueno, eh, dentro de estas etapas que nos está marcando, mire, que son las principales, se desprende muchísimas cosas en cada una de Ujú. ellas. Una de las primeras cosas que quiero rescatar es que nosotros elegimos desde antes de nacer estas heridas. Nosotros las elegimos, por eso son heridas del alma, porque el alma las eligió, porque con esas heridas, yo, Liz, tú, Mireya, vas a crecer, vas a aprender y vas a ir dándote cuenta quién eres tú, pero para darte cuenta quién eres tú, tienes que perderte un ratito. Así Y es. está bien, no pasa nada. Hay veces que dices, es que ¿por qué me tuvo que pasar todo esto? ¿Y por qué me caí? ¿Por qué tuve que despersonalizarme? ¿Por qué tuve que volverme otra persona? No te preocupes, el darte cuenta que pasaste por eso ya es un gran aprendizaje, porque hay gente que prefiere seguir con la máscara que darse cuenta y abordarse todo lo que conlleva un trabajo personal detrás de cada una de estas máscaras, detrás de cada uno de estos personajes que me hicieron ser como soy. Nadie te hizo nada, todos están cumpliendo el papel perfecto para ti, pero en ese momento ya es como despierto y me quiero sumergir y quiero aprender y entonces quiero ver qué está pasando detrás de. Durante mucho tiempo, por ejemplo, yo en mi vida había ciertas cosas que yo decía, bueno, ¿qué tengo que aprender con esto y qué tengo que aprender con esto? Ahora, gracias a todo este trabajo que hemos estado realizando, ahora entiendo que tenía que aprender con esto y lo agradezco enormemente. Ujú. Aunque no lo crean, agradecidas estamos siempre por todo el trabajo y todo nos reímos siempre porque de Sí. verdad luego es así de guameadas, así, Sí. y así todas, ay, pero siempre agradecidas De y por verdad eso que nos sí. reímos, porque vamos quitando capas a la cebollita, nos vamos encontrando más a nosotras mismas, nos vamos dando cuenta que valió la pena todo lo que pasé por encontrarme, por saber quién Así soy, es. por saber cuál es mi misión, por sentirme bien con quien yo soy y saber que eso está bien. Y muchas veces sí, somos bien diferentes, somos súper diferentes a lo que la gente, la familia, las masas quieren que seamos, pero ahora lo disfrutas, Así es. ser ese rarito. Así es. Y algo muy bonito que dices, ¿no? Creo que con todo lo que tú acabas de decir, podríamos decir que las heridas del alma son una herramienta más
de y oportunidad maravillosa para conocernos, para explorar dentro de nosotros y para Ujú, transformarnos. ujú, De no haber sido por ellas, no tendríamos la oportunidad de mirar por qué me dolió, por qué estuve en el berrinche tanto tiempo, en la crisis tanto tiempo y lo que y también después de otras herramientas que podemos seguir compartiendo, como mucho lo que hemos hecho, ¿no? Incluso este podcast puede ser una manera de decir, ¿ya lo miraste? Vamos a regresar a ese ser auténtico, ¿no? Ya no ujú, necesitamos máscaras, ujú. pero sí las necesitamos por mucho tiempo. Sí. Y algo también que quiero rescatar ahora en eso, en lo que acabo de decir, es que muchos nos quedamos en la etapa 3, en esta crisis de rebeldía, en esta etapa de crisis tal cual, en el berrinche, en el coraje, en la ira desmedida, en la frustración, hasta en la tristeza o Ujú, depresión, porque algo que nosotras siempre compartimos es que la tristeza y la ira solo son dos caras de la misma moneda. Eh, Hay quienes estamos muy tristes y solo es la polaridad elegida para sobrevivir a un enojo muy grande. Y lo contrario, cuando alguien es excesivamente iracundo o como la película, ¿no? De el fuego, ira, tal cual, es que hay una persona muy, muy, muy triste detrás de ese enojo, que solo como un mecanismo de defensa me polarizo a uno o a otro para sobrevivir. Imaginemos a una mujer que ha tenido una historia de vida fuerte, que tal vez, y encima de eso, se queda como madre soltera, y tal vez pierde a la pareja por X o Y, ¿no? Y entonces si se quedara en una depresión que nos hace irnos hacia abajo, tal vez no levantarnos, porque eso hemos visto, ¿no? ujú. Que hace que las personas se vuelvan demasiado pasivas, querer dormir, incluso volverte improductivo de alguna manera, porque hay un dolor muy grande. ¿Qué haría esa mamá si se queda en esa depresión, en esa tristeza? Evidentemente tiene que salir adelante, tiene que salir a buscar trabajo para darle de comer a su hijo, tiene que buscar los medios para ser una jefa de familia, no una cabeza. Y pues, ¿qué ocurre? Se va a la otra polaridad. Y entonces se vuelve una guerrera. Y ahí vemos a esas mujeres que a veces decimos, híjole, es que qué miedo, es bien ruda y es que hasta me da miedo y es que esto y lo otro. Pues simplemente fue lo que tuvo que hacer como un medio de sobrevivencia para poder salir adelante. Entonces se polarizó al enojo y sí, a lo mejor en el trabajo es aquí y allá y a lo mejor fue el medio para que haya creado su propia empresa. Por supuesto. ¿Mm? Y la hace ser la mujer fuerte que es. Así es. Solo que tal vez nosotros vamos por el mundo con estas heridas, ¿no? Y entonces una herida pega con la otra y ahí se vuelven unos roces impresionantes, Así ¿no? es. Y por eso es que muchas veces no somos empáticos y entonces solo juzgamos por la parte de afuera de lo que está pasando con la persona sin darnos cuenta que todos, como bien decíamos en los podcasts pasados, en los capítulos pasados, todos tenemos traumas, Ujú. todos vamos con la herida, todos tuvimos que sobrevivir a muchas cosas, todos, solamente que hemos salido de ellas de manera distinta. Hay a quien le resulta la manera más adecuada el sumirse en la tristeza y estar en un papel de víctima y que las demás personas le ayuden. Y por medio de eso ha podido salir adelante, Exacto. que también es la otra cara de del mismo ejemplo que estaba dando Mire, ¿no? Ujú. Que primero la guerrerota, la que se vuelve, una mujer empoderada y muy fuerte, pero también intimidante. Tanto así que seguro hasta los hombres se intimida, y ahora hasta sin querer los anda rechazando, porque es como: "Oye, es más fuerte que yo", Ujú. ¿saben? Pero está el otro lado de la moneda, el otro lado en el que te sumes en una depresión muy grande, una tristeza muy grande, en el que no sales de ahí, y entonces la gente te empieza a dar ayuda porque te ve mal. Y entonces, te encuentras en una zona de confort en la que Ujú. dices: "Ah, pues la gente me está ayudando, pues claro, porque sufrí mucho", y entonces te encuentras en una posición en la que ya te empiezas a acostumbrar y empiezas a decir, en este reclamo y en este capricho: "Claro, me lo merezco que todos me ayuden porque a mí me pasó ta, 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 ta,
y entonces te acostumbras a que la gente te ayude y te resuelva las cosas. Las 2 cosas en estas 2 vías, siempre hay una que nosotros siempre decimos que siempre hay una ganancia oculta en Claro, estas 2 vías, claro. porque en una la gente te ayuda y en la otra te haces ver como la inquebrantable y la superfuerte, ¿no? Y que al final sí, si nos ponemos a ver en estos dos panoramas, en estos dos escenarios, es lo que estas dos mujeres tuvieron que hacer para sobrevivir, Mm, ¿no? Y si bien están en la polaridad, justo con estas herramientas buscamos el equilibrio, ujú, ¿no? Buscar esta mujer cómo hacer a la víctima hacerla responsable ujú. y a la que es demasiado, ¿no? Fuerte, Fuerte, tal vez vulnerabilizarla un poco más. vulnerabilizarla, ¿no? Ujú, Sensibilizarla. También mereces que te ujú. cuiden, que te apoyen. No tienes que estar en una batalla, porque quien está en una batalla constante, ya, Es nunca puedes acabar en la batalla, ¿no? y además es súper desgastante, o sea, todo el Claro. tiempo te puedes estar sintiendo, o sea, ya terminas de tus batallas al final del día y todo el tiempo se sienten así de: "Estoy rendida". Claro. Claro que Y sí. mucha carga, mucho estrés. Ujú, Entonces, bueno, nos vamos a la parte de cuando venimos a esta familia, ¿no? Y venimos a la parte de qué ocurre, vamos a darnos cuenta que muchas veces vamos a compartir las mismas heridas con nuestros padres y con nuestros hermanos. Pero algo bien interesante es que aunque vengamos en una misma familia y que puede que compartamos las heridas con algunos de nuestros familiares, puede que no. Y esto es el caso de los hermanos. Podemos haber tenido la misma mamá y el mismo papá, pero a mis hermanas y a mí no se nos detonaron las mismas heridas, se los puedo prometer, ¿no? Y esto ocurre en cada familia, ¿no? Porque algo que tú decías. ujú. Bueno, yo, por ejemplo, les puedo decir que en mi familia hay mucho en mi familia, porque sí se ve un patrón en mi familia, en donde muchísimos hombres y mujeres de mi familia sí se ve la misma herida. No vamos a ahondar porque más adelante vamos a Va. hablar específicamente de cada una de las heridas, pero yo les voy a decir que sí, ahí en específico, en el linaje de mi padre, casi todos los hombres y las mujeres nos vemos extremadamente delgados, tan delgados que desaparecemos, amigos. Entonces, todos, ¿eh? Todos, hombres y mujeres son sumamente delgados. Ahí hay una herida que se comparte en el linaje, pero creo que algo importante de todo esto es que, como bien decía Mire, muchas veces lo ha dicho ella, y en más en una de sus formaciones habla de esto, y entonces no es como que yo herede una enfermedad o herede la herida, estoy introduciéndome en este linaje porque ellos van a saber cómo explotar esa herida que con la que yo vengo. Exacto. Y de ahí es que compartimos muchas veces. O sea, yo voy a elegir la familia perfecta que va a detonar la herida que yo vengo trabajando, no solo de esta experiencia, de experiencias pasadas, de experiencias previas. Entonces, digamos que pues es desde mi Dios, diosa internos, con mucha sabiduría y con toda la sabiduría que tiene, dice, esta es la familia perfecta. Si yo vengo trabajando o traigo un trabajo bien grande de varias, desde dimensiones atrás, Ujú, con esta herida, entonces, este es el papá perfecto. Este es el perfecto que se va a ir para que yo lo sienta en todo y entonces genere un buen de situaciones en mi vida que me recuerden que este papá se fue. Pero también pudo haber sido que papá el de allá arriba sientes que se sientes fue. que se fue o que Ujú, te dejó a la deriva ujú, aquí en este planeta. ujú, Entonces, de ahí viene también, ¿no? ujú. Entonces, bueno, es muy bonito. Y algo que a mí también me gustaría mucho reflexionar en eso, cuando estabas hablando me llegaba mucho porque justamente hace poquito nosotros, platicábamos con una amiga y por alguna razón empezamos a platicar de las diferencias que hay entre países, y a mí yo me divertí muchísimo viendo todo esto, y entonces ella decía: "No, pues es que, novio tal que tuve de tal país,
y no, pues que yo salí con X de tal país y yo les decía, no, pero en Japón pasa así, así. Y como una misma situación es completamente distinta en cada uno de los países en donde estamos y nosotros lo normalizamos porque aquí en México los hombres cortejan a las mujeres Ujú. y además aunque ya no es tan marcada la caballerosidad, durante mucho tiempo en México sí se marcaba mucho que el hombre tiene que ser caballeroso y que te abre la puerta. A lo mejor ahorita ya no es tanto y ya no es igual, pero mucho tiempo lo fue. Y si yo les digo que todo eso se traslada al revés en Japón y las mujeres son las que buscan a los hombres y las mujeres esto y las mujeres el otro, te quedas así de ¿cómo? O sea, en otro país es al revés, ¿por qué no? Sí, o Mm. que en otros países una mujer no puede salir con un amigo independientemente de la orientación sexual que él tenga, porque entonces tú ya como mujer te ves mal al salir con otro hombre si tienes novio. Y ese tipo de cosas también son importantes, cuando estamos hablando de todo esto de no solo de las heridas, sino de toda la el por qué yo elegí estar en el país en el que estoy, Así es. y por qué justamente estoy aquí vibrando con este planeta, digo, con este planeta, pero también con este país, México, y en este país sí me van a detonar la herida que necesito, porque si no me hubiera ido a Japón y allá me Así van a es. detonar la otra. Así es. Claro, entonces ahí vemos, porque hasta podemos compartirlo también como nación Ujú, o como grupos, ¿no? O sea, creo que nosotras ustedes saben que Lisbeth y yo ya llevamos un ratito trabajando hemos tenido la fortuna de trabajar con personas de diferentes rubros, pero va más inclinado, y esto ha sido meramente del universo, pero también por el contexto en el que vivimos, con muchas mujeres. Y cuando en nuestros grupos, en nuestros talleres y formaciones, de repente una está llorando y todas lloramos por lo mismo, ¿no? Porque nos damos cuenta que, pues, culturalmente compartimos algo y nuestros linajes vienen con la misma información. Y entonces todas de sí, hermana, yo me siento igual, me he sentido igual. También mi abuela creía lo mismo que tu abuela y decía que la tatarabuela igual. Y también me he sentido igual, de herida, ¿no? Con el masculino, que eso es ujú. algo que México creo que por acá traemos. Bueno, no sé, yo creo que todo el mundo, pero este tipo de cosas o algunos ítems o algunos puntos en específico nos hemos dado cuenta que, o sea, compartimos mucho, hermanas, ¿no? Sí, Compartimos demasiado. y quiero rescatar eso que Ajá. dijiste porque el planeta Tierra, Gaia, es mujer. Sí, O sea, y por algo elegimos venir a un planeta femenino, porque obviamente tenemos que trabajar con el masculino. O sea, claro. no es casualidad, nos vamos a México, pero después nos vamos al planeta y decimos, sí, claro que todo el planeta debe de trabajar mucho con el masculino y con el femenino para irlo integrando, porque estamos en un planeta femenino que claro que ha sufrido, claro que va a haber una historia en la que ha sufrido mucho el femenino, porque está buscando el equilibrio, porque el planeta es femenino Ujú. y claro que tenía que pasar por todo eso, pero bueno, yo creo que lo podemos resignificar ahorita que está cambiando la era y que estamos entrando a la era de Piscis y que De acuerdo. digo, perdón, yo estoy Estamos dejando Piscis estamos para dejando a Piscis y estamos empezando Acuario y está bonito porque en la era de Piscis se trabajó mucho este masculino desequilibrado, nada más es desequilibrado y también está en nosotros, por Ujú. eso estamos eligiendo el planeta Tierra. Y con la era de Acuario, yo tengo la certeza de que vamos a resignificar el femenino Claro. y que también el masculino se va a resignificar y que también el masculino y el femenino van a poder unir se van a poder unir en esta energía de Gaia, Claro, ¿saben? Entonces yo creo que no es casualidad o sea, que elijamos el planeta Tierra, así es. que viene con una herida muy grande, el femenino con una herida muy grande del masculino, para que podamos irlo equilibrando, para que podamos irlo resignificando y que para que lo vayamos unificando y nos demos cuenta que todo femenino tiene un masculino. Así. Y que estamos en la búsqueda de equilibrar este sagrado femenino y este sagrado masculino que habita en nosotros
que habita en la divinidad y que en cuanto nos hallemos como complementarios y nos hallemos en paz y en armonía con nosotros mismos, también se va a ver manifestado y va a desaparecer esta guerra o Ujú, esta separación ujú. que a través del tiempo de las eras se ha venido manifestando. Y solamente es un grito del universo Así es, por decir, no hay guerra, la guerra es interna. así es. Bueno, sí hay guerra, porque ha habido guerra, como es arriba es abajo, pero para darnos cuenta que la guerra era con nosotros mismos Mm, y que cuando nosotros nos encontramos y estamos en este equilibrio, entonces te das cuenta que no había nada, que tú ujú, lo creaste todo. así Y es. también así son las heridas. Ujú. Tú las creaste Sí, para aprender algo y sí, para encontrarte a ti mismo. tú vienes trabajando ya con ellas, tú las elegiste. ¿Por qué? Porque no solamente traes trabajo o estás en el camino de integrarlas en esta vida, sino desde experiencias pasadas. Y para que yo termine de integrarlo a mi ser, necesito de no solo una experiencia, varias experiencias. Y yo quisiera concluir en todo esto diciendo que las etapas que nos marcaste de las heridas Ujú, del alma son perfectas, exacto. porque es perfecto ver lo que está sucediendo, que te quieran cortar así tú eras un círculo, un hectágono y Ajá, te quieren cortar en un cuadradito. Es perfecto que hagas berrinche, es perfecto que aprendas del enojo, de la tristeza, de la victimización o del empoderamiento. Es perfecto que vayas, cambiando de máscara. Es perfecto que te caigas, es perfecto que te levantes, que te despiertes y que te encuentres. así es. Y que te des cuenta que eso sucedió para que te hicieras más fuerte y que tuvieras, esa fortaleza para ser quien eres, le importa a quien le importe, y Así es. si no, bye. Ya, porque ya no vas a estar como con esas de: "Es que no me quiere como soy, ¿no? Entonces mejor voy a cambiar". No, 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 no me quieres, ni modo. Sí. Es más importante ser yo, es más importante que yo sea feliz, es más importante que yo encuentre la plenitud y que yo viva en esta plenitud, así alguien me acepta o no me acepta, ¿no? Ujú. Y bueno, yo nada más, me gustaría nada más mencionarlas para que sepan cuáles son Ujú. y ya se las iremos platicando cada una. Claro que sí, cada una va a tener su propio episodio porque lo merece, porque lo ameritan y porque para que se den cuenta que ustedes sí puedan identificar como nosotras lo hemos hecho y que vean la maravillosa herramienta que es. Tenemos 5 heridas, que es la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Todas ellas acompañadas de una máscara que ya les iremos platicando y esta máscara va a estar en proporción al tamaño, bueno, o a la profundidad de la herida que yo vengo a experimentar. Ujú. Eh, y bueno, esto el alma lo eligió, eso es algo que yo quiero recalcar que has dicho, que es algo súper bonito. Eh, Habrá detonadores, evidentemente, que ya iremos platicando, que normalmente son los progenitores, pero al irnos más profundo, como tú dices, es perfecto tal y como es, porque son una herramienta, y ya con esto quiero concluir, las heridas del alma son una herramienta maravillosa que nosotros elegimos para conocernos, integrarlas a nuestro ser, seguir en el proceso de crecimiento y nuestra evolución. Con eso me quedo, que de Ujú, verdad que es maravilloso. ujú. Sí, es como el botiquín básico espiritual, amigas, ¿no? Si vamos por Sí, la vida con nuestras heridas, pues entonces desde dónde nos estamos vinculando con la gente, así es. ¿no? Uy, sí. Pero cuando tú ya trabajas tus heridas, entonces te puedes vincular desde una conciencia más alta, pero también puedes cacharte cuando quieres volver a caer o ahí a patinarte con la herida. Y está bonito. No, tampoco se juzguen tan feo de otra vez caí con el rechazo, ¿no?
no pasa nada. pasa nada. Es parte del aprendizaje. Y dice la película, ¿no? Lo necesario. Es Sí, necesario. haré lo necesario para salvarme. Como en lugar de salvar a la compañía, para salvarme. Entonces, recaeré en la máscara, pues lo que sea necesario, ¿no? Para poder mirar precisamente mis heridas y a partir de ahí ir a mí. Exacto. Lo más importante es que cada vez caemos más rápido en conciencia. Y ya no es como que nos estamos mintiendo y que vamos con la herida todo el tiempo Mm, transitando, sino que ahora nos damos cuenta, esta fue mi herida de humillación. Aguanta, ¿no? O sea, o reflexiona sobre esto y entonces sí, empiezas a accionar diferente, pero de que vas a resbalar, vas a seguir resbalando. Y ujú. está bien, no pasa nada. Esto te convierte en una persona resiliente. Así es, y también pues recordar que como seres humanos venimos aquí a la Tierra a eso precisamente. Estamos en un planeta escuela y nos formamos a eso, Ujú, a venir a experimentar de muchas cosas y entre ellas estas heridas que venimos arrastrando a nivel álmico. ujú. Y es algo que no pasa en otros planetas y no Ujú, pasa en otras dimensiones, lo que ujú. vivimos aquí. Por eso estamos formados. Nadie nos mandó, nosotros nos mandamos solitos. Solo que como están estos velos del olvido, es que lo olvidamos literal, pero estamos en el camino de Así es. recordarnos por qué elegimos venir aquí, de recordarnos por qué venimos con estas heridas y de recordarnos que también queríamos vivir todo esto. Y que lo Así es. estamos disfrutando en el fondo. Así es, pues porque aquí tenemos todo, o sea, aquí todo es tangible, está padre, está bonito, se viene también a gozar, Ujú, incluso de eso que a veces nos desequilibra, ¿no? ujú, O sea, allá arriba no vamos a tener esta situación de que, me duele el pericardio, me duele que me no sé qué, o sea, no, no, es que allá arriba pues ya es más sutil, más ujú, etérico, ya ujú, no, incluso ya no nos vamos a vincular de la misma manera, ujú, ¿no? Ya no voy a tener la oportunidad de abrazar a mi hija como hoy lo hago. ujú. Entonces disfrutemos, de verdad que disfrutemos. No lo hemos olvidado, estamos en el camino de recordar, pero vivimos en un planeta maravilloso que aunque no recordemos, estamos disfrutando muchísimo. Y como es madre Gaia, disfrutemos del apapacho de mamá Así es. que tenemos todos los días, Ujú, aunque no lo crean. ujú. Buscando a mamá y mamá está aquí todo el Así tiempo es, todo el tiempo. abrazándonos. Ujú. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Basajante Centro Holístico Sonarli Hans Centro Holístico y y juntas juntas, Brujas Brujas Cósmicas. Cósmicas. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, en iHeartRadio, en Prime y también ya estamos en TikTok. Entonces ahí les estamos mandando información. Por favor, si tienen alguna duda de los temas, si quieren algo que quieran que profundicemos, con mucho gusto y con mucho amor siempre lo haremos. Muchas gracias. Les queremos mucho. Hasta la próxima.